Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema de lo que es el área de embriología, que tiene como título capas germinativas embrionarias. Esto también se traduce como la formación del disco germinativo trilaminar, es decir, que tenemos tres capas o tres láminas, las cuales son de adentro hacia afuera, endodermo, mesodermo y ectodermo. Haciendo un poquito hincapié y tomándolo como introducción de este tema, el desarrollo embrionario dentro de que es la gestación, pues es muy importante porque tomando de la tercera a la octava semana de gestación, son semanas que son cruciales para el desarrollo del embrión, ya que en este proceso, dentro de este periodo de tiempo, de la tercera a la octava semana de gestación, pues se dan cambios celulares importantes, hay proliferación de células, hay formación de distintas estructuras y bueno, esto nos lleva al desarrollo completo del embrión, de, de diferentes estructuras que darán origen a los sistemas y aparatos posteriormente en etapas más avanzadas del embarazo. Es importante también mencionar que, bueno, en la gestación se debe de llevar un control de embarazo pues adecuado, hay que estar yendo a consultas constantemente, ya que normalmente hay anomalías que se pueden presentar, deformaciones, alteraciones, em, ya sea a nivel cromosómico o por factores ambientales, por consumo de sustancias dañinas, químicos, fármacos, etcétera, que pueden generar una mala formación dentro del embrión. Es por ello que estas semanas son cruciales para que el bebé pueda ser un bebé sano y todas sus estructuras estén correctamente formadas sin tener ningún error. Bueno, dentro de lo que es la culminación de la segunda semana de gestación, tenemos este esquema que, bueno, al final de la segunda semana de gestación tenemos ya formadas todas estas estructuras. Tenemos lo que son las lagunas trofoblásticas que se indican acá de color rojo. Tenemos lo que es el pedículo de fijación, que es este de aquí, esta área. Tenemos lo que es el saco vitelino definitivo, ya totalmente se diferenció y se estructuró. Y tenemos la placa coriónica, que es todo esto de rosita. Se diferencia lo que es el epiblasto, que se encuentra antes que el hipoblasto. El hipoblasto está aquí. Y bueno, haciendo un poquito más de zoom a este esquema, tenemos que nos va a quedar de esta manera. Eh, recordemos que tenemos varias estructuras que son adyacentes a nuestro blastocisto. Esta capa de aquí, o esta estructura de acá, se denomina sincitio trofoblasto, que es el que va a estar más en contacto con el estroma endometrial. Posteriormente tenemos esta estructura de acá, que es el sitio trofoblasto. Tenemos, como ya lo había mencionado anteriormente, la placa coriónica. Y tenemos lo que es, bueno, que esta anteriormente era parte del mesodermo extraembrionario, pero como evolucionó nuestro blastocisto, se diferenciaron diferentes estructuras, pasó a ser lo que es la placa coriónica. Tenemos aquí ya bien diferenciado lo que es nuestro, eh, bueno, este de aquí es nuestro saco vitelino secundario o definitivo. Y tenemos aquí nuestra cavidad amniótica, que es esta de acá. Igualmente aquí tenemos el epiblasto y el hipoblasto.
Bueno, hago hincapié en estas estructuras porque pues a partir de aquí va a seguir la tercera semana y es lo que nos va a dar origen a nuestras estructuras que conforman al embrión y que posteriormente van a dar origen a los diferentes aparatos y sistemas. Bueno, tenemos este otro esquema que, bueno, esta es una vista dorsal de lo que es el epiblasto. Tenemos aquí nuestra línea primitiva, nuestra fosita. Y bueno, acá si hacemos un corte transversal, que es de esta manera, obtenemos esta imagen. Bueno, aquí ya se podría decir que empieza ya lo que es el inicio de la formación de nuestras tres capas embrionarias o de nuestro disco trilaminar. Bueno, aquí tenemos que esta estructura moradita de acá es el epiblasto, que por proliferación de células y por cambios morfológicos va a cambiar de nombre y va a dar origen a lo que es el ectodermo. Posteriormente tenemos al mesodermo, que está conformado por estas celulitas rojas de acá, y el más caudal se denomina como el endodermo. Bueno, acá estas células que parece que están bajando están realizando un movimiento que se llama invaginación. La invaginación hace que estas células pues bajen y se constituyan o se conformen en este espacio medial que se encuentra entre el ectodermo y el endodermo y van a dar origen a lo que es el mesodermo. Bueno, y ya teniendo esto en cuenta, bueno, nos regresamos acá, que es igualmente en una vista dorsal de nuestro epiblasto. Bueno, en este esquema que estamos representando el ectodermo, podemos apreciar que la placa neural, que es esto de azul, va a ir evolucionando y va a ir desarrollándose tanto cefalocaudal como de forma lateral. Hay un crecimiento, una proliferación de las células del ectodermo que provocan que se alargue y que tome esta apariencia. Bueno, también tenemos y podemos notar que ya se han desarrollado estos pliegues de aquí, que bueno, ya se vuelven más prominentes y posteriormente estos van a irse cerrando progresivamente hasta formar lo que es el tubo neural a través de la neurulación. Bueno, también tenemos que, bueno, en este esquema de aquí abajo podemos apreciar que, bueno, aquí si hacemos pues un cortecito, tenemos esta imagen. Aquí tenemos lo que es sigue siendo lo que es el ectodermo y aquí tenemos como un plieguecito que se hizo. Toda esta área que está un poquito más sombreada es la placa neural. La placa neural va a dar origen a lo que es el tubo neural. Y bueno, aquí tenemos otro esquema en el cual estamos representando cuando igualmente el ectodermo. Aquí pues estos plieguecitos ya se están empezando a cerrar, pero aquí podemos notar que no se están cerrando de los extremos, ni del caudal, ni del cefálico, ni del caudal. Aquí el tubo neural lo que hace es que se empieza a cerrar de la parte media y posteriormente se empieza a cerrar de los extremos. Aquí, bueno, ya tenemos que como tal ya se ha cerrado la parte medial, pero tenemos
todavía una abertura en lo que es la parte superior y la parte inferior. Y posteriormente evoluciona a lo que es esto, a esta estructura. Aquí ya se ha formado como tal lo que es el tubo neural. Estas aberturas o estas partes de aquí tienen nombre, tanto la de arriba como la de abajo. El extremo de aquí arriba se denomina, o esta abertura, aquí se localiza lo que es el neuroporo cefálico o anterior, y el de aquí se denomina neuroporo caudal o posterior. Bueno, aquí hacemos un breve paréntesis y bueno, hay que tomar en cuenta también que es importante que se lleve a cabo como tal el cierre correcto de estos neuroporos. El neuroporo anterior se cierra a partir del día 25 de la semana de gestación y el neuroporo posterior se cierra a partir del día 28. Cuando los neuroporos no se cierran adecuadamente, causan malformaciones en el mismo tubo. Puede haber malformaciones como son la anencefalia, que es una condición en la que el bebé, el producto, no tiene una parte del cerebro y tampoco del cráneo. Hace falta una porción de estos dos elementos. También tenemos lo que es la encefalocele, la cual se caracteriza por una protuberancia, se hace un saquito o una bolsa, una vesícula en la parte posterior del cráneo, en la región occipital, ya que a través de un orificio en el cráneo sobresale lo que es el contenido intracraneal. Y otro ejemplo de una malformación, una alteración porque no se cerró bien el tubo neural, puede ser la espina bífida, que bueno, es una malformación, como su nombre lo dice, de la espina, de la médula espinal, porque pues no se formó adecuadamente. Y bueno, ya que tenemos lo que es el tubo neural, pasamos a lo que forma también lo que es el ectodermo. Bueno, continuando con lo que es el mesodermo, tenemos este esquema de aquí. El mesodermo, como sabemos, es la capa intermedia de nuestra capa trilaminar y está conformado, bueno, aquí tenemos el ectodermo, este naranja de acá es el mesodermo y por último está el endodermo. Dentro de lo que es igualmente la tercera semana de gestación, se origina lo que es la placa notocordal. Esta placa notocordal da origen a lo que es posteriormente la notocorda, que igualmente de acá, en conjunto con el tubo neural, da origen a lo que es la médula espinal. Aquí, bueno, hablando de lo del mesodermo, ya se diferenció, ya alcanzó una división. El mesodermo está dividido por tres segmentos o tres áreas, las cuales son las que rodean aquí a la notocorda. Se denomina como mesodermo paraaxial. Posteriormente, estas partes mediales, que se denomina mesodermo intermedio, y posteriormente este mesodermo de manera caudal se ramifica en dos láminas y esta área se denomina como mesodermo lateral. Bueno, ya una vez identificado lo que son las partes del mesodermo, bueno, acá tenemos nuevamente
esquema de lo que es el mesodermo y sus divisiones. Como yo lo había explicado con anterioridad, el mesodermo se divide en secciones mismas que van a dar origen posteriormente a diferentes estructuras del cuerpo. Por ejemplo, aquí el mesodermo se ha dividido en 4 secciones o 4 porciones, lo que es el mesodermo de la cabeza, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El mesodermo de la cabeza, pues como es de la cabeza, va a dar origen a lo que es el cráneo y tejido conectivo que se encuentra dentro de la misma región cefálica. Posteriormente tenemos el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial se va a encargar de dar origen al músculo esquelético de lo que es la porción cefálica y también del tronco y nuestras extremidades, ya sean superiores o inferiores. Después tenemos lo que es el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio va a dar origen al sistema urogenital, es decir, va a dar origen a lo que es más adelante el sistema urinario y también al sistema reproductor. Se generan lo que son las gónadas, se generan lo que son los riñones, la vejiga, etcétera. Y posteriormente tenemos el mesodermo lateral, el cual da origen a diversas estructuras como son el tejido conectivo del músculo y muscular de las vísceras. Posteriormente da origen a lo que son membranas de tipo cerosas como son las pleuras. Y posteriormente da también origen, este mesodermo es importante porque da origen a lo que es el corazón, da origen también a lo que es el vaso y también da origen a lo que es la corteza de los riñones, la corteza suprarrenal. Y bueno, tenemos también que el mesodermo se encarga de generar lo que son al inicio de la tercera semana de gestación, tenemos que el mesodermo comienza a organizarse en segmentos. Estos segmentos que se ejemplifican de esta manera se denominan somitómeros. Estos somitómeros aparecen primero en la región cefálica de nuestro feto y posteriormente se dirigen en un sentido caudal. Estos somitómeros posteriormente estos somitómeros se van a organizar en lo que se denominan como somitas. Los somitas se van a organizar en 3 pares hasta el final de la quinta semana de gestación. Cuando ya en total hay un número de 42 a 44 pares. Estos se van a dividir o se van a organizar en 4 occipitales, que es en la región de la cabeza, 4 cervicales a nivel del cuello, 12 torácicos a nivel de la cavidad torácica, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccigios. Y bueno, aquí tenemos un esquema más pequeño de lo que es la división del mismo somita. En el color amarillo tenemos los dermatomas, bueno, se denomina dermatoma. En el color naranja tenemos el miotoma y en el color rosa tenemos el esclerotoma, que son las partes en que está dividido un somita, son las células que componen al somita. Y bueno, acá ya, como les había comentado, aquí ya tenemos conformados la estructura que posteriormente va a ser la columna vertebral, que está formado pues cuando el feto está en desarrollo por los somitas.
Bueno, aquí tengo un pequeño esquema para hacer referencia a las estructuras que forma el ectodermo. El ectodermo se divide principalmente en dos secciones, que es el ectodermo superficial y el ectodermo o neuroectodermo. Cada uno da origen a diferentes estructuras. Empezando por el ectodermo superficial, bueno, tenemos que da origen a lo que es la epidermis, da origen a lo que son las estructuras como que anexas de la piel, que pues estas son el cabello, las uñas, tenemos también la formación de las glándulas de la piel y las glándulas mamarias. El ectodermo superficial también da origen a lo que es la hipófisis anterior. También este se encarga de formar el esmalte de los dientes. Y bueno, también tenemos que este da origen al oído interno y al cristalino. Bueno, haciendo un poquito de referencia a esas estructuras, también en el ectodermo, eh, la localización del cristalino es este puntito de acá. Este es lo que se conoce como el cristalino. Y también, bueno, posteriormente va a ser el cristalino, porque pues todavía no se forma como tal. Y este va también a dar origen a lo que es el oído. Se denominan placodas. La placoda auditiva y la placoda cristalina. Bueno, volviendo a lo que es el neuroectodermo, pues tenemos que este da origen a dos porciones de el tubo neural, que es la región también, la cresta neural y el tubo neural. Bueno, el tubo neural da origen a lo que es el sistema nervioso central. A partir de este tubo neural, pues se origina nuestro sistema nervioso. Da origen a lo que es la retina, la glándula pineal, la hipófisis, pero esta es la posterior, ya que en el superficial da origen a la anterior. Y bueno, dentro de lo que es la cresta neural, tenemos que hay formación de tejido conectivo. Este ectodermo se encarga también de formar lo que son los huesos faciales, los huesos de la cara y también algunos huesos del cráneo. Tenemos que forma también lo que es la médula suprarrenal, médula de los riñones. Y también este se encarga de formar lo que es la dermis, la piel de la cara, y la del cuello. También se encarga de formar los ganglios simpáticos y los ganglios parasimpáticos. Y por último también da origen a la dentina. Bueno, y continuando con lo que es la última capa germinativa, que en este caso es el endodermo, tenemos que pues el endodermo es el que forma el techo del saco vitelino. Y este va a dar origen a diferentes estructuras. Una de ellas es el tracto gastrointestinal y se forma durante los plegamientos. Los plegamientos, bueno, de esta manera se representan y es cuando lo que es la cavidad amniótica y el saco vitelino de alguna manera como que toman una característica o realizan un movimiento de plegamiento que es lateroventral y dorsoventral, es decir, como de arriba hacia abajo y de hacia los lados hacia la parte medial, hacia adentro. Primero comenzamos con que la estructura parece como una media luna y un círculo. Este es
saco vitelino, y esa es nuestra cavidad amniótica. Comienza de esta manera. La cavidad amniótica empieza a descender. Estos dos plieguecitos bajan de manera caudal hasta llegar a esta figura, donde, de esta manera van bajando, van encerrando a lo que es el saco vitelino, de esta manera, y se va como que cerrando, se van cerrando estos dos pliegues hasta que llegan a una unión total. Esta circunferencia, la capa más externa, es ahora la cavidad amniótica. Aquí se encuentra, en esta porción se encuentra el mesodermo, y en esta porción se encuentra el endodermo, y pues aquí tenemos lo que es nuestra, nuestro embrión, digamos que visto de una manera pues ya evolucionada, ya pasó a ser un disco bilaminar a un disco trilaminar. Y bueno, posteriormente tenemos que en el endodermo se forman diferentes estructuras. Tenemos que este se encarga de formar el epitelio y las glándulas de la tráquea. También encontramos que forma el epitelio y glándulas del tubo digestivo, el parenquima del hígado y el parenquima del páncreas. Forma también lo que es la cavidad timpánica, o sea, el área del tímpano, de los oídos, y también se encarga de formar lo que son las amígdalas. También forma lo que son las células secretoras de la tiroides, y por último también forman las células secretoras de la paratiroides. Estas son algunas de las estructuras que se encarga de formar lo que es el endodermo. Y bueno, dentro de lo que es el endodermo, pues este también se encarga de formar el intestino, pero primitivo, quiere decir que es una estructura que no se va a quedar así, que posteriormente va a ir evolucionando. Es digamos, una estructura, pues como su nombre lo dice, primitiva. Esta se divide en tres partes, tiene una porción anterior, tiene una porción medial y una porción caudal. Bueno, y bueno, ya para lo que hacer paréntesis digamos que en conclusión, más bien en conclusión, tenemos que pues cada uno de estas láminas, de estas capas germinativas, va a dar origen a diferentes aparatos y sistemas. Va a dar origen a lo que, como dijimos, el ectodermo al sistema nervioso, el mesodermo a músculo esquelético, y por último el endodermo a órganos como son el intestino primitivo, a glándulas y células secretoras. Y bueno, como les decía al principio de la introducción, pues es muy importante que estas capas germinativas se lleven a cabo de manera normal y que no haya ninguna alteración que provoque un cambio radical en su desarrollo, ya que podemos encontrar tres principales alteraciones, las cuales son las disrupciones, los síndromes y las deformaciones. Las disrupciones se catalogan como el cambio o la interrupción brusca de un proceso. Estas se dan por interrupciones externas que interrumpen o interpersen el proceso de desarrollo de una estructura. Por ejemplo, un ejemplo de disrupción son las bridas amnióticas. Las bridas amnióticas se dan cuando el saco amniótico produce unas membranas o hilos, los cuales se van a enredar en las extremidades del bebé, ocasionando que la extremidad no se desarrolle
por completo o la ausencia total de esta extremidad, porque igualmente no hay proliferación de células que la conformen y no hay un flujo sanguíneo que lo enriquezca, que lleve oxígeno, que lleve nutrientes para su formación. Dentro de los síndromes, pues como sabemos, los síndromes son causados por un conjunto de anomalías que tienen una causa en común y que aparecen juntas. Por ejemplo, está el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Estos dos se dan porque hay un defecto en el número de cromosomas, ya sea que hay uno de más o hay uno de menos. Y posteriormente están las deformaciones, las cuales se dan por una fuerza mecánica y prolongada que afecta al feto. Un ejemplo de esto sería el pie equinovaro, que es cuando los piecitos del bebé toman una dirección hacia dentro porque tuvieron una mala posición durante mucho tiempo, porque posiblemente el saco amniótico estaba haciendo presión de algún área o cercana a una extremidad, ocasionando que se produciera esa deformación. Y bueno, también están lo que son las sustancias, el abuso en algunas sustancias, como son el alcohol, alguna droga, algún fármaco, la exposición a radiaciones que pueden provocar, bueno, como es, por ejemplo, en el caso del abuso en el consumo del alcohol, el síndrome de el, el síndrome alcohólico fetal, que se da porque pues la madre abusa de el alcohol y el bebé nace pues con defectos en el corazón, hay retraso en el crecimiento, retraso en el aprendizaje y hay anormalidades en lo que es en la fascia o en las articulaciones también hay alteraciones. Hay medicamentos que pues sí contienen sustancias o contienen químicos que también pueden llegar a producir una malformación al bebé o incluso provocar un aborto. Y pues ya en factores ambientales también tenemos lo que son los virus, las bacterias o incluso los parásitos. Hay una enfermedad que se denomina toxoplasmosis. La toxoplasmosis es ocasionada por un parásito llamado Toxoplasma gondii que originalmente se puede encontrar en el huésped de animal, que en este caso es el gato, y se contagia al recién nacido, bueno, cuando está todavía en desarrollo este feto, por vía vertical, pues quiere decir que se contagia por medio de la placenta y produce que el bebé nazca con microcefalia o que tenga bajo peso, que haya esplenomegalia y que haya problemas también en el aprendizaje. Entonces, todos estos factores contribuyen a que si había originalmente un proceso normal en el desarrollo, en la gastrulación, eh, entorpece todo este proceso y el bebé pues lastimosamente nace con una deformidad, con la ausencia de una extremidad o en casos muy extremos como es la meningocele, el labio leporino y defectos en la médula espinal, etcétera. Entonces es muy importante que las gestantes no se expongan a este tipo de factores que entorpezcan el desarrollo embrionario y que se estén checando constantemente, que estén yendo a consultas para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, esa sería la conclusión del tema y esto sería una vez más el desarrollo de las capas embrionarias en la gestación de la tercera a la octava semana de gestación y eso sería todo.